Me presento, mi nombre es Dulce Mendoza, yo soy decodificadora de números lógicos, soy terapeuta cuántico. Te agradezco mucho a ti que me estás viendo, que me ves en diferido, que me vas a ver en vivo. Vamos a empezar con este tema que nos ha traído el campo cuántico para el día de hoy. El mensaje que nos dieron nuestros ángeles el 1 de enero fue justamente que nos atrevamos a ser vulnerables. Y como muchas personas me han estado preguntando, pues cómo es eso de ser vulnerables, que ser vulnerable no está bien, que es malo, que los han lastimado, etcétera, pues decidí hacer este live para brindarles esta información importante para que vean que en realidad la vulnerabilidad tiene más cosas positivas que negativas. Pues bueno, primero que nada quiero empezar desde la lógica global convergente. La vulnerabilidad tiene una suma de 137 con una lupa de 165.77. ¿Qué nos dice esto? Es la pregunta original, o sea, todo el plano original de conciencia trayéndonos una nueva lógica para bajar todas las posibilidades al plano físico. 77 también nos indica los milagros y también los traumas. Entonces, ser vulnerable nos trae milagros, nos abre al campo de todos los milagros y las cosas que podemos hacer. Empezamos en el contexto general del mito que ha traído la vulnerabilidad a nuestros días. Este mito es el que el ser vulnerable nos hace débiles. En el concepto de vulnerabilidad es que eres susceptible a ser herido. Entonces, claro que si tenemos este concepto en el entorno, pues claro que no nos gusta ser vulnerables. Pero en realidad la vulnerabilidad no es ni buena ni mala. La vulnerabilidad lo que significa es el conjunto de todas las emociones, y todas las emociones ya sean de baja frecuencia o de alta frecuencia. No es nada más de lo que sentimos nosotros que es malo que nos sucede cuando somos vulnerables, porque no es una emoción oscura, aunque tampoco es una emoción que nos tenga felices todo el tiempo, no siempre es tan positiva. Como la vulnerabilidad es el origen de todos los sentimientos, ser vulnerable significa sentir. Si creemos que ser vulnerable significa ser débil, si hacemos un silogismo en el que ser vulnerable significa sentir, y ser vulnerable significa ser débil, entonces, por lo tanto, sentir significa ser débil. Esta es una creencia, como la creencia que nos inculcaron o que les inculcaban antes, era el que los hombres no lloran, ¿no? Porque para esa generación, que un hombre llorara lo hacía ser débil, cuando en realidad estaba pasando todo lo contrario. Si sentir significa ser débil, nadie quiere sentirse débil, nadie quiere ser débil. Podemos caer en este error grave de anular todas nuestras emociones. Eso nos aleja del propósito de nuestra vida. Las emociones de pasión y de todas estas cosas que podemos experimentar al tener estas emociones y estos sentimientos, al ser vulnerables. La vulnerabilidad también se asocia con miedo, con vergüenza, con depresiones, con tristezas, también con muchas decepciones. Esto pasa porque cuando somos vulnerables nos arriesgamos a hacer cosas. Cuando no nos salen tan bien estas cosas, caemos en este tipo de sensaciones de depresión, de miedo, de tristeza. Pero también ser vulnerable tiene un lado muy positivo. Nos ayuda a ser empáticos, nos ayuda a tener dicha, alegría, felicidad, creatividad. Cuando somos vulnerables nos volvemos más creativos, tenemos las mayores creaciones cuando somos vulnerables. Porque la vulnerabilidad también es la fuente de la esperanza, de la responsabilidad y sobre todo de la autenticidad. Ser vulnerable nos lleva a la incertidumbre, al riesgo y a exponernos emocionalmente. Generalmente asociamos más la vulnerabilidad a cuando estamos enamorados, cuando hemos pasado también decepciones amorosas. Efectivamente, cuando nos enamoramos, tomamos este riesgo, ¿no? De que no sabemos si vamos a ser correspondidos. Cuando no somos correspondidos, muy probablemente salga nuestra herida de rechazo y nos sintamos muy mal. Es un riesgo que corremos.
Estamos en la incertidumbre porque no sabemos si nos va a ir bien, si nos va a ir mal. También cuando emprendemos cosas, no sabemos en realidad qué va a pasar. Cuando estamos enamorados, no sabemos si sí somos correspondidos, si esa persona se va a quedar o se va a ir. No lo sabemos, corremos el riesgo. Y también exponemos todas nuestras emociones, estamos totalmente expuestos, es como si estuviéramos desnudos. Pues no vamos a saber si esta persona nos va a ser fiel toda la vida o si nos va a traicionar el día de mañana. Por eso nos da tanto miedo ser vulnerables, porque caemos en tristezas, en depresiones, en desamores. Y yo creo que a todos aquí nos ha pasado que alguien no nos corresponda. Pero imagínate que tienes una decepción amorosa, tienes esta decepción tan grande, te deprimes, estás triste y cierras tu corazón. Si no hubieras sido vulnerable, no hubieras vivido esas cosas también tan bonitas, tan maravillosas, tan entusiasmantes, el motor que te dio un punch. El no ser vulnerable te quita de estas emociones, te quita de estas experiencias. ¿Y a qué venimos a este mundo? Pues a experimentar estas sensaciones, esta sensación de propósito. Esto pasa también, por ejemplo, en los emprendimientos. Estás en esta incertidumbre, no sabes si te va a ir bien, no sabes si te va a ir mal, pero si no te arriesgas, si no tomas este riesgo, pues nunca vas a saber si en realidad te fue bien o mal. Las personas que fracasan son las que están haciendo algo, porque el que no fracasa significa que no está haciendo absolutamente nada. El fracaso es el que nos lleva al verdadero éxito, paso a paso. Ser feliz también es ser vulnerable. Quiero platicar un poco de un ejemplo que yo tengo de vulnerabilidad y por eso yo les decía es que ser vulnerable te lleva a tu propósito. Cuando yo empecé con estos temas más holísticos y espirituales, yo estudié ingeniería industrial y de sistemas. Es mi parte muy analítica, justamente porque no me gustaba ser una persona vulnerable, no me gustaba expresar mis sentimientos, yo era muy analítica, muy mental. Lo sigo siendo, pero ya abrí mi campo. Cuando yo empecé a hacer estas terapias de sanación, yo no quería decirle a las personas que ya me conocían de antes que yo estaba haciendo estas cosas. Estaba, como decimos por acá, en el closet espiritual, ¿no? No quería yo salir del closet espiritual porque no quería exponerme a las opiniones de otras personas. A mí la guía me estaba llevando hacia acá. Hoy día me hace muy feliz estar aquí, compartirles. Si a una persona le sirve y le ayuda, con eso ya estoy cumpliendo con mi propósito. Aparte es algo que a mí me encanta hacer. Si yo no me hubiera atrevido a salir en la cámara, si yo no me hubiera atrevido a hablar de estas cosas, tuve un proceso, claro, pero si yo no me hubiera atrevido, jamás hubiera llegado a este propósito, al propósito que tengo hoy, que es estar aquí contigo, diciéndote que ser vulnerable está bien. Toma el riesgo, no pasa nada. Y si pasa, significa que estás vivo. Si te sientes lastimado por las acciones de otra persona, trabaja en ti esas cosas que a ti te lastimaron para que puedas ser más fuerte. Porque finalmente ser vulnerable te hace más fuerte que ser invulnerable, porque sabes de dónde flaqueas, sabes hasta dónde llegas tú, porque si tú no lo sabes, te va a arrastrar la ola, conociéndote a ti mismo, sabiendo dónde está tu lado flaco, dónde puedes sentirte tú lastimado. Empiezas a hacer el trabajo para que esto no suceda. Sabes que esas cosas no te gustan, pones límites. Quiero decir algunos ejemplos de ser vulnerable, porque a veces me dicen, pues es que yo no sé cómo ser vulnerable. Ser vulnerable, por ejemplo, si tú tienes una opinión diferente a todas las demás personas que están a tu alrededor y lo expresas, eso es ser vulnerable. Te estás arriesgando a que a lo mejor te corten de tu círculo. Estás exponiéndote. Si te van a criticar, eso es una incertidumbre. Pero estás corriendo este riesgo porque sabes que puedes hacerlo. Hablar sobre ti mismo, eso es ser vulnerable. Pedir ayuda, por ejemplo. Ser vulnerable también es decir que no. Ser vulnerable también da mucho miedo. Que seas el primero en decir te amo, eso es ser vulnerable, porque puede que la persona aún no lo sienta y eso también está bien. Aceptar que las otras personas pueden opinar diferente que tú o pueden no sentir lo que estás sintiendo tú, es aceptarlo. Pero tú fuiste vulnerable y lo expresaste y te arriesgaste. A lo mejor te dicen que sí, no lo sabes, pero si no te arriesgas no vas a ganar. Emprender, por ejemplo, como les decía, es también ser vulnerable. Ayudar sin expectativa.
sin esperar algo a cambio. Cuando tú ayudas a alguien, el campo cuántico te lo va a regresar de algún modo. A lo mejor no es con la misma persona, pero de algún modo regresa. Entonces, ayuda sin expectativa, tomar la iniciativa cuando tenemos nuestra pareja. Hay veces que pues queremos sexo y la otra persona no sabe y te da pena decirlo, eso es ser vulnerable. La primera cita después del divorcio, eso también da mucho miedo, eso también es mucho riesgo porque estás como pues fuera de forma, pero si no te arriesgas y si no das el primer paso, pues no vas a saber qué es lo que sigue. Enamorarte también es ser vulnerable. Por ejemplo, si eres empresario, también despedir a alguien es ser vulnerable, hablar con mucha claridad, decir las cosas, el por qué se estás despidiendo a esta persona. Se siente feo, pero también es ser vulnerable, hablar con la verdad, pedir perdón, aceptar nuestros errores, decirle a la otra persona en dónde la regaste, es ser vulnerable. Puede que la otra persona no te perdone, ni te conteste, o puede que sí, no lo sabes, pero toma el riesgo de hacerlo. Terminar una relación también, eso es ser vulnerable, hablar de tus sentimientos. Las claves de la vulnerabilidad, para empezar, no te compares. Todos tenemos nuestro tiempo, todos tenemos nuestra forma de ser. Si tú empiezas a compararte con otras personas, a lo mejor tú sientes que han avanzado más que tú, empiezan los miedos, empiezas a sentirte tú menos. Tu tiempo está bien, tú eres perfecto exactamente así como eres. Afuera de las comparaciones, no trates de hacer las cosas como alguien más. La autenticidad es muy importante. Todos tenemos un modo de ser. Todos tenemos nuestras características individuales. Entonces, si tú eres una persona seria, pues sé serio, está bien. Si tú eres una persona chistosa, sé chistoso, está bien. No trates de copiarle a nadie más, porque a lo mejor lo admiras y te gusta como es, pero tú tienes tu sello personal. Trabaja mucho tu amor propio. Cuando nosotros trabajamos nuestro amor propio, trabajamos tanto nuestra luz como nuestra sombra, nos aceptamos exactamente como somos. Sabemos qué sí nos gusta y qué no. Aprendemos a poner límites. Estamos muy conscientes de lo que somos, de quiénes somos, de nuestro valor. Entonces es mucho más fácil ser vulnerables porque sabemos decir las cosas de manera empática. Y también aprendemos a no tomarnos las cosas tan personales. Te agradezco muchísimo, espero que esta información te haya sido de utilidad. Bien, si gustas agendar una sesión de sanación cuántica o una sesión de coaching. Les mando un abrazo al alma, les mando un abrazo de luz, gracias por acompañarme.